Soy Alejandro, tengo 28 años, y siempre he sido el hijo olvidado de mi familia. Mis padres me dejaron claro desde el primer día que mi hermana Sofía era su niña de oro. Pero nada me preparó para el día en que anunciaron unas vacaciones soñadas a Hawái, y me dijeron que yo no estaba invitado. Esas vacaciones fueron la gota que colmó el vaso en una vida de ser siempre el segundo. Lo que no esperaban fue regresar y encontrar la mitad de su casa vacía y a mí desaparecido sin dejar rastro. La expresión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que me había llevado todo lo que yo había pagado no tuvo precio. Antes de sumergirme en esta historia de traición familiar, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás mirando. Dale al botón de me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de historias de la vida real que quizás validen tus propias experiencias. Al crecer en los suburbios de Boston, siempre intuí que algo andaba mal en la forma en que mis padres me trataban en comparación con mi hermana. Sofía es 2 años menor que yo, y desde el momento en que nació pareció que yo me volví invisible. Mientras yo era callado y reflexivo, Sofía era extrovertida y teatral. Mis padres, Ricardo y Elena, parecieron conectar con su energía al instante, mientras que mi naturaleza reservada los dejaba sin saber cómo relacionarse conmigo. Los signos de favoritismo fueron sutiles al principio, pero se hicieron descaradamente obvios a medida que crecíamos. Cuando tenía 12 años, empecé a notar que Sofía siempre recibía ropa nueva para el colegio, mientras que yo me quedaba con lo que me siguiera quedando del año anterior. Mis padres lo excusaban con frases como, a los chicos no les importa la moda, o te compraremos cosas nuevas la próxima vez. Pero la próxima vez rara vez llegaba. Lo que dolía más que las cosas materiales era la desigualdad emocional. Cuando tuve mi primer recital de saxofón en 7º grado, después de practicar durante meses, mis padres llegaron 15 minutos tarde y se fueron temprano porque Sofía tenía dolor de estómago. Sin embargo, nunca se perdieron ni una sola de sus actuaciones de baile, sentándose en primera fila con flores y tomando cientos de fotos. Las mañanas de Navidad en nuestra casa eran particularmente dolorosas. Yo miraba cómo Sofía desenvolvía la última consola de videojuegos, una bicicleta nueva o cualquier cosa que estuviera en su lista de deseos, mientras yo recibía artículos prácticos como calcetines, útiles escolares o libros de la sección de ofertas. Un año cuando tenía 16, Sofía recibió un smartphone nuevo, mientras que yo recibí una tarjeta de regalo de $50. Cuando mencioné la disparidad con educación, mi madre dijo, Sofía necesita más ánimo que tú. Eres muy autosuficiente. Esa se convirtió en su justificación favorita para el trato desigual. Yo era maduro e independiente de bajo mantenimiento, todo un código para no necesitamos invertir tanto en ti. A pesar de todo me esforcé en el colegio con la esperanza de que el logro académico finalmente atrajera su atención. Me gradué de la secundaria con un promedio de 4.2 y obtuve una beca parcial en la Universidad Estatal para Ingeniería. Mis padres asistieron a mi graduación, pero pasaron la mayor parte de la ceremonia hablando de que Sofía probablemente sería la mejor estudiante cuando le llegara el momento. Después de la universidad, conseguí un trabajo decente en una empresa local de ingeniería. El salario inicial no era impresionante, pero ofrecía estabilidad y potencial de crecimiento. En lugar de mudarme inmediatamente, tomé la decisión de quedarme en casa para ahorrar dinero para el pago inicial de una casa. Esta decisión, aunque financieramente sólida, me devolvió a la dinámica diaria de nuestra familia desequilibrada. Lo que mis padres no reconocieron fue que, después de volver a casa, empecé a contribuir significativamente a los gastos del hogar. Pagaba $500 mensuales de alquiler, cubría los servicios de internet y streaming, y a menudo compraba comestibles. Mientras tanto, Sofía, que había abandonado el community college y trabajaba a tiempo parcial en una boutique, vivía completamente libre de responsabilidades financieras. Mis padres lo justificaban diciendo, ella todavía está encontrando su camino. También me convertí en el manitas y soporte técnico por defecto. Cuando el lavavajillas se rompió, investigué modelos, pagué la mitad del costo de uno nuevo y lo instalé yo mismo. Cuando su computadora colapsó, pasé un fin de semana entero recuperando sus archivos y configurando un sistema de respaldo. Incluso pagué por muebles nuevos para la sala cuando el conjunto viejo se desgastó demasiado, aunque mis padres luego se referían a ello como su compra cuando se lo mostraban a los amigos. A pesar de todo esto, reprimí mi creciente resentimiento. Siempre había una voz dentro de mí que decía, son tus padres. La familia se mantiene unida.
Seguí esperando que con el tiempo verían mi valor y apreciarían mis contribuciones. Tal vez se darían cuenta de cuánto estaba haciendo por la familia. Tal vez finalmente me verían. Pero ese reconocimiento nunca llegó. En cambio, siempre había más que hacer, más que dar, más que sacrificar. En las fotos familiares exhibidas por la casa, noté que a menudo estaba situado en el borde, fácil de recortar, mientras que Sofía estaba al frente y en el centro. Durante las reuniones familiares, los parientes elogiaban la última aventura o perspectiva laboral de Sofía, mientras que mi carrera estable y mis contribuciones solo merecían menciones pasajeras. Aún así, mantuve la paz. Evité confrontaciones. Me dije a mí mismo que la armonía familiar valía la incomodidad interna que sentía. Me convencí de que, con el tiempo, algo cambiaría. Luego vino el anuncio en la cena que finalmente destrozaría mis ilusiones sobre mi lugar en esta familia, y pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue un viernes por la noche de abril cuando mi vida tomó su giro decisivo. Mamá había preparado su lasaña especial, lo que generalmente señalaba algún tipo de anuncio familiar. Todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor que yo había restaurado el verano pasado con mi propio dinero y tiempo. Tenemos noticias emocionantes, anunció mi padre, luciendo particularmente complacido consigo mismo. Miró a mi madre, que prácticamente rebotaba en su asiento. Tu madre y yo hemos estado ahorrando, y hemos reservado unas vacaciones familiares a Hawái. Mi hermana Sofía jadeó, agarrándose el pecho dramáticamente. Dios mío. ¿Lo dices en serio? ¿Hawái? ¿Hawái de verdad? 10 días en Maui. Mamá lo confirmó. Nos vamos en 3 semanas. Sentí una sonrisa genuina extenderse por mi rostro por primera vez en meses. Unas vacaciones familiares eran exactamente lo que necesitábamos. Tal vez esta sería una oportunidad para restablecer nuestras relaciones, para conectar en un terreno neutral, lejos de los patrones de nuestra vida diaria. Eso es increíble, dije, calculando mentalmente cómo organizar el tiempo libre en el trabajo. Siempre quise ver Hawái. ¿Tenemos planes específicos para actividades o vamos improvisando? Un extraño silencio cayó sobre la mesa. Mi padre de repente se interesó mucho en su lasaña, y la sonrisa de mi madre se tensó. Bueno, dijo ella con cuidado. Esa es la cosa, Alejandro. Solo pudimos pagar 3 boletos. Las palabras no se registraron de inmediato. Oh, dije. Entonces vamos en diferentes momentos, o alguien se queda en un hotel diferente para ahorrar dinero. Otro silencio incómodo. No, cariño, continuó mi madre con esa misma sonrisa tensa. Lo que queremos decir es que Sofía vendrá con nosotros y tú te quedarás en casa. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Se llevan a Sofía y a mí no. No es así, intervino mi padre. Es solo que los fondos son limitados en este momento con la economía y todo. Solo pudimos conseguir 3 boletos. Entonces, ¿por qué no echar suertes o turnarnos de alguna manera? Yo podría unirme a ustedes por una parte del viaje y Sofía por la otra, sugerí, luchando por mantener mi voz nivelada. Alejandro, dijo mi madre con un tono que reconocí muy bien. El que usaba al explicar algo obvio a un niño difícil. Sofía ha estado bajo tanto estrés con la búsqueda de trabajo. Ella realmente necesita este descanso. Tú estás establecido en tu carrera. Eres más independiente. ¿Entiendes, verdad? Lo que entendí en ese momento fue que nada cambiaría jamás. No me estaban dejando atrás por el dinero. Me estaban dejando atrás porque yo era el que siempre podía ser dejado atrás. Claro, dije con voz hueca. Entiendo. Por eso eres el mejor hermano mayor, intervino Sofía, extendiendo la mano para apretar mi brazo. Siempre tan comprensivo. El resto de la cena transcurrió en un borrón de charlas sobre Hawái, qué playas visitarían, el luau al que asistirían, los lugares para hacer snorkel que explorarían. Asentí y sonreí en los intervalos apropiados, mientras algo frío y definitivo se asentaba en mi pecho. Después de la cena, me retiré a mi habitación y me senté en silencio, mirando la pared. A través del piso podía escucharlos en la sala, riendo y discutiendo con entusiasmo los detalles de su próxima aventura. Mi padre mencionó algo sobre alquilar un descapotable,
una extravagancia que contradecía su afirmación de limitaciones financieras. Más tarde esa noche escuché a mis padres hablar con Sofía en la cocina. Asegúrate de no publicar demasiadas fotos de las vacaciones en las redes sociales, decía mi madre. Alejandro podría sentirse excluido. Estará bien, respondió mi padre. Él siempre está bien. Las 3 semanas antes de su partida fueron dolorosas. Cada día traía nuevos preparativos que me excluían, viajes de compras para nuevos trajes de baño y ropa de verano, guías turísticas esparcidas por la mesa de centro, discusiones sobre reservas de restaurantes y excursiones. Mantuve la compostura, incluso ayudándoles a investigar los mejores lugares para comida hawaiana auténtica. Cuando mi madre tuvo problemas con el check-in en línea, la guié. Cuando mi padre se preocupó por dejar la casa vacía, le aseguré que vigilaría todo. La noche antes de su partida, los ayudé a empacar. Mi madre pareció momentáneamente incómoda cuando le entregué la nueva bolsa de playa que le había comprado como regalo. «Qué considerado», dijo ella. «¿Estás seguro de que estás bien con que nos vayamos sin ti?» «Está bien», dije. La mentira salió fácilmente después de tanta práctica. Alguien tiene que quedarse a cargo, ¿verdad? A la mañana siguiente los llevé al aeropuerto. Sofía rebotaba en el asiento trasero, enumerando todas las fotos de Instagram que planeaba tomar. Mi padre repasaba su itinerario por 10ª vez. Mi madre me recordó que regara sus plantas y revisara el correo. En la terminal de salidas descargué su equipaje y me quedé de pie torpemente mientras se preparaban para entrar al aeropuerto. «Te traeremos algo bonito», prometió mi madre, abrazándome brevemente. «Diviértanse», respondí forzando una sonrisa. Los observé desaparecer por las puertas corredizas, mi hermana dándose la vuelta una vez para saludar con entusiasmo. Luego volví a mi coche y conduje a una casa vacía que nunca se había sentido realmente mía a pesar de todo lo que había contribuido a ella. Mientras entraba al camino de entrada, me di cuenta de que era la primera vez en años que tenía la casa completamente para mí durante un periodo prolongado. 10 días de soledad se extendían ante mí. 10 días para decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. La casa se sentía inusualmente silenciosa al entrar. Sin el ruido de fondo constante de mi familia, podía escuchar los sutiles crujidos de las tablas del suelo y el zumbido del refrigerador que había comprado el invierno pasado cuando el viejo murió inesperadamente. Vagué por las habitaciones, viendo nuestro hogar con nuevos ojos. En la sala estaba el centro de entretenimiento que había construido desde cero, el sofá para el que había ahorrado durante meses para comprar cuando mamá se quejó de dolores de espalda por el viejo. El televisor inteligente que le había regalado a la familia en Navidad hace 2 años. En la cocina, mi cafetera estaba en el mostrador junto a la batidora de pie que le compré a mamá para su cumpleaños, la cual había usado exactamente 2 veces. El comedor tenía la mesa que había restaurado y las sillas que había retapizado después de un taller de fin de semana. Era sorprendente darse cuenta de cuánto de lo que hacía que esta casa fuera cómoda provenía de mi billetera y mi trabajo. Sin embargo, en las conversaciones familiares, estos artículos siempre se mencionaban como nuestro sofá nuevo o el televisor que compramos el año pasado. Curioso por lo que más podría descubrir, me aventuré al armario de la habitación de invitados, rara vez visitado, donde se guardaban álbumes familiares y recuerdos. Saqué álbumes de fotos que se remontaban a mi infancia. Me senté en el suelo para hojearlos. La evidencia visual era innegable. En las fotos de las vacaciones familiares de cuando tenía 10 años, Sofía estaba al frente y al centro sobre los hombros de mi padre en Disney World, mientras que yo estaba ligeramente apartado. En las fotos de la mañana de Navidad, la cámara había capturado las expresiones de alegría de Sofía, mientras que yo a menudo estaba parcialmente fuera de cuadro o capturado en transiciones incómodas. Luego encontré algo que me encogió el corazón. Escondido detrás de los álbumes normales había uno más pequeño que nunca había visto. Dentro había fotos de un viaje de fin de semana a la ciudad de Nueva York, un viaje del que yo no había sabido nada. Basado en las fechas de los boletos de teatro utilizados como marcadores, esta excursión secreta había ocurrido durante un fin de semana en el que yo estaba trabajando horas extras en un proyecto crítico. Seguí buscando y encontré evidencia de otras salidas de las que había sido excluido, una carpeta de recibos de un fin de semana de esquí, boletos para conciertos a los que me hubiera encantado asistir,
Folletos de museos en Chicago con fechas que coincidían con un momento en el que me habían dicho que todos estaban visitando a mi tía, que estaba demasiado enferma para recibir visitas adicionales. La verdad me golpeó con una claridad aplastante. Este viaje a Hawái no fue una anomalía. Fue parte de un patrón tan arraigado que ya ni siquiera lo veían como algo incorrecto. Con metódica determinación, comencé una auditoría financiera de mis contribuciones al hogar. Recuperé extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y recibos que afortunadamente había guardado en mi archivador. A lo largo de varias horas, creé una hoja de cálculo documentando cada compra importante que había hecho para la casa, cada factura que había pagado, cada reparación que había financiado. El total fue asombroso. Solo en los últimos 3 años, había contribuido con más de $20,000 más allá de mi alquiler acordado, dinero que había subsidiado efectivamente el cómodo estilo de vida de mis padres y el viaje gratis de Sofía. Encontré recibos de muebles que mis padres habían mostrado con orgullo a los parientes como sus compras. Descubrí que el préstamo de emergencia que le había dado a mi padre para reparaciones de coche nunca había sido reembolsado a pesar de su cómodo salario en la compañía de seguros donde había trabajado durante 20 años. Esa noche llamé a mi mejor amigo Javier, alguien que había presenciado mi dinámica familiar durante años, pero siempre había sido discreto en sus observaciones. ¿Hicieron qué?, exclamó cuando le conté sobre la situación de Hawái. Alejandro, eso es una locura. Literalmente compraste su lavavajillas el año pasado y no pueden llevarte de vacaciones. Supongo que he estado ciego, admití. Seguí pensando que si tan solo hacía más, finalmente me verían. Ellos te ven, dijo Javier con suavidad. Te ven como el confiable al que siempre pueden quitarle sin devolverle. Eso no es amor, es explotación. Sus palabras me golpearon fuerte. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieres hacer?, replicó él. Por primera vez, me permití considerar esa pregunta sin el peso de la obligación familiar nublando mi juicio. Al día siguiente programé una sesión de emergencia con la doctora Soto, una terapeuta que había visto brevemente durante un periodo estresante en el trabajo. Le conté los eventos recientes y mis descubrimientos. Lo que describe suena como una dinámica familiar clásica en la que un hijo es designado como el responsable y otro como el que necesita ayuda, explicó ella. Estos roles se vuelven cómodos para todos, excepto para la persona que soporta todo el peso. Pero son mi familia, protesté débilmente. Sí, la familia debería ser la gente que más te valora, no la que menos lo hace, respondió ella. La pregunta no es si están relacionados por sangre. La pregunta es si esta relación tal como está es saludable para ti. No lo es, admití por primera vez. Entonces, ¿qué límites necesitas establecer para tu propio bienestar? Esa pregunta persistió mientras conducía a casa. Límites. El concepto parecía ajeno cuando se aplicaba a la familia, pero era exactamente lo que necesitaba. Mientras entraba al camino de entrada de la casa que contenía tantas de mis posesiones, pero tan poco de mi espíritu, tomé mi decisión. Me merecía algo mejor. Merezco ser valorado, ser considerado, ser visto. Si mi familia no podía ofrecerme ese respeto básico, necesitaba crear una vida donde pudiera encontrarlo en otro lugar. Esa noche dormí mejor que en años, con la claridad de propósito que proviene de finalmente reconocer una verdad dolorosa y decidir actuar en consecuencia. A la mañana siguiente comencé a planificar mi salida con la misma cuidadosa atención al detalle que aplicaba a mis proyectos de ingeniería. Esto no sería una reacción impulsiva, sino una recuperación reflexiva de mi vida y mi dignidad. Era hora de construir algo nuevo, una vida donde yo fuera más que una idea de último momento. Con 7 días restantes antes del regreso de mi familia, comencé a implementar mi plan con precisión metódica. Primero, necesitaba un inventario exhaustivo de todo lo que había comprado para la casa. Me moví habitación por habitación con un bloc de notas, documentando cada artículo junto con su valor aproximado y fecha de compra. La lista era más larga de lo que había pensado inicialmente: el televisor de la sala y el sistema de sonido, la mesa del comedor que yo había restaurado, los muebles del patio, el calentador de agua nuevo, el refrigerador, múltiples pequeños electrodomésticos de cocina e innumerables artículos decorativos que mi madre había admirado en tiendas y yo había comprado más tarde para complacerla. Luego vino la búsqueda de apartamento. Quería algo lo suficientemente cerca de mi lugar de trabajo para reducir el tiempo de viaje,
pero lo suficientemente lejos de la casa de mis padres para evitar encuentros accidentales. Pasé horas en sitios web de alquiler, creando una hoja de cálculo de opciones con pros y contras para cada ubicación. Al tercer día de mi soledad, había programado visitas a 5 apartamentos prometedores. La segunda propiedad que visité, un moderno apartamento de un dormitorio con grandes ventanas, un pequeño balcón y un alquiler razonable, inmediatamente me pareció la correcta. La administradora de la propiedad, una mujer amable llamada Carmen, pareció impresionada por mi preparación y documentación financiera. La mayoría de la gente de tu edad no tiene sus finanzas tan organizadas, comentó mientras revisaba mi informe de crédito y extractos bancarios. He estado planeando esta mudanza durante más tiempo de lo que me di cuenta, respondí, sorprendiéndome con la perspicacia. Esa tarde firmé un contrato de arrendamiento que comenzaba de inmediato con el alquiler del primer mes y el depósito de seguridad pagados de mi cuenta de ahorros. Ahora tenía una nueva dirección, un nuevo punto de partida. Al día siguiente visité el apartamento con mis medidas y comencé a pedir muebles esenciales para la entrega. Una cama, un sofá, una mesa de comedor, artículos esenciales de cocina, solo lo que necesitaría de inmediato. Podría construir el resto de mi hogar gradualmente eligiendo cada artículo con un propósito en lugar de por necesidad. Me tomé 2 días libres personales del trabajo para concentrarme en la logística de mi mudanza. Contacté a una empresa de mudanzas local, y los programé para el día antes del regreso de mi familia. Luego comencé el cuidadoso proceso de empacar mis pertenencias, empezando por mi dormitorio. Mientras revisaba años de posesiones acumuladas, tomé decisiones reflexivas sobre qué conservar. Algunos artículos tenían recuerdos dolorosos de tratar de ganarme una aprobación que nunca llegó. Estos los doné. Otros representaban logros genuinos o momentos felices independientes de la validación de mi familia. Estos los empaqué cuidadosamente. La parte más complicada fue determinar la línea de propiedad de los artículos del hogar. Estaba decidido a ser escrupulosamente justo, tomando solo lo que yo había comprado genuinamente con mi propio dinero. Recogí recibos donde los tenía y extractos bancarios que mostraban compras donde no. Creé una hoja de cálculo detallada documentando cada artículo que planeaba llevarme, su fecha de compra, precio y método de pago. Hice copias de todos los recibos y la documentación de respaldo. No planeaba robar nada. Simplemente estaba reclamando lo que era legítimamente mío. Para el día 5 mi dormitorio estaba empacado en cajas etiquetadas, y había comenzado a retirar cuidadosamente mis artículos de los espacios compartidos de la casa. Trabajé sistemáticamente llenando el garaje con cajas empacadas listas para los mudadores. El día 6, volví a visitar mi nuevo apartamento para aceptar las entregas de mis muebles nuevos. Pasé unas horas organizando lo básico y configurando los servicios públicos a mi nombre. El espacio estaba tomando forma, convirtiéndose en mío, de una manera que el hogar familiar nunca lo había sido. Esa noche me senté en la mesa del comedor y compuse una carta para mi familia. La escribí y reescribí varias veces, esforzándome por un tono que fuera claro y firme, pero no vengativo. Quería explicar mis acciones sin buscar lastimarlos como ellos me habían lastimado a mí. La versión final decía: mamá, papá y Sofía, para cuando lean esto, me habré mudado de la casa. Esta decisión no ha sido tomada apresuradamente o emocionalmente, sino después de años de sentirme infravalorado y dado por sentado en esta familia. El viaje a Hawái fue simplemente la confirmación final de lo que sentí durante años, que no soy considerado un miembro igual de esta familia. Si bien entiendo que los padres a veces tienen favoritos, la disparidad en cómo nos han tratado a Sofía y a mí ha ido más allá de la preferencia hasta convertirse en algo dañino. Solo he tomado lo que me pertenece, artículos que compré con mi propio dinero. Dejé documentación detallada de estas compras en el escritorio de la computadora. Notarán que faltan muchas cosas porque, como quizás se sorprendan al saber, he estado subsidiando financieramente este hogar mucho más allá de mi contribución acordada durante años. No comparto esto para solicitar un reembolso o para hacerlos sentir culpables, sino simplemente para explicar por qué tantos artículos se habrán ido. Esto no es robo. Soy yo finalmente reconociendo mi propio valor. He cambiado mi número de teléfono y dirección de correo electrónico. Necesito espacio y tiempo para construir una vida donde sea valorado. Por favor, respeten este límite. Les deseo lo mejor, Alejandro.
Imprimí la carta y la coloqué en un sobre en el mostrador de la cocina, donde sería inmediatamente visible a su regreso. Esa noche cambié mi número de teléfono, creé una nueva dirección de correo electrónico y configuré el reenvío de correo a mi nuevo apartamento. Informé a mi lugar de trabajo de mi nueva información de contacto, pidiéndoles que la mantuvieran confidencial por razones personales. El día 7, la mañana antes de su regreso, la empresa de mudanzas llegó puntualmente a las 8. 3 eficientes mudadores trabajaron bajo mi supervisión, cargando cuidadosamente mis posesiones en cajas y los muebles que había documentado como míos. A primera hora de la tarde, la casa se veía extrañamente hueca. La sala sin su televisor y centro de entretenimiento. El comedor con un espacio vacío donde había estado la mesa. La cocina sin el refrigerador y varios electrodomésticos. Hice un recorrido final, asegurándome de no haber dejado nada que quisiera y no haber tomado nada que no fuera legítimamente mío. Limpié mi dormitorio a fondo, quitando la ropa de cama y aspirando la alfombra. Antes de irme me paré en la entrada y miré la casa que había sido mi hogar, pero nunca realmente mi lugar. No sentí tristeza, solo una extraña ligereza, como si estuviera dejando una pesada carga que había llevado durante demasiado tiempo. Cerré la puerta con llave, dejé mi llave en el gancho del garaje y me fui para comenzar mi nueva vida. Pasé esa noche en el apartamento de Javier, mi teléfono apagado, tratando de distraerme con pizza y videojuegos mientras anticipaba la tormenta que estallaría cuando mi familia regresara a casa la tarde siguiente. ¿Estás bien?, preguntó Javier durante una pausa en el juego. Pareces a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Solo me pregunto cómo reaccionarán, admití. Una parte de mí quiere ser una mosca en la pared. Basado en lo que me has contado sobre ellos, supongo que habrá drama, dijo Javier. ¿Estás preparado para eso? Tan preparado como puedo estar, respondí. Lo tengo todo documentado. Solo tomé lo que es mío. No pueden discutir con los hechos. Pero por supuesto, las dinámicas familiares rara vez operan solo con hechos. Al día siguiente me mantuve ocupado configurando mi nuevo apartamento, organizando muebles y desempacando artículos esenciales. Alrededor de las 4, sabiendo que su vuelo estaba programado para aterrizar a las 3, finalmente volví a encender mi teléfono. No mi número antiguo, sino un teléfono prepago temporal que había comprado solo para monitorear la situación a través de amigos en común. No tuve que esperar mucho. A las 4:30, apareció un mensaje de mi prima Valeria. ¿Qué pasó en tu casa? Tu mamá acaba de llamar a la mía histérica diciendo que robaste todo y desapareciste. No respondí, confirmó que habían llegado a casa y descubierto mi ausencia. A las 5 Javier llamó. Tu papá me acaba de llamar 3 veces seguidas. No contesté, pero dejó un mensaje de voz exigiendo saber dónde estás. Suena furioso. ¿Mencionó la carta?, pregunté. No, solo que robaste media casa y será mejor que tengas una muy buena explicación. Por la noche había recibido mensajes de 5 parientes y amigos diferentes, cada uno informando alcances similares de mis padres, que estaban en pánico y enojados. Aparentemente estaban contactando sistemáticamente a todos los que se les ocurría que podrían saber mi paradero. A partir de estos informes, reconstruí su reacción. Según mi tía, cuando entraron por primera vez a la casa, pensaron que habían sido robados y casi llamaron a la policía antes de encontrar mi carta. Al parecer, mi padre había tenido un ataque de gritos en el camino de entrada que atrajo la atención de varios vecinos. Mi madre alternaba entre lágrimas y declaraciones de enojo de que yo le había roto el corazón. Sofía estaba supuestamente en estado de shock, repitiendo que nunca pensó que yo haría algo así. A la mañana siguiente fui a trabajar como de costumbre, habiendo notificado a mi supervisor sobre mi cambio de situación de vida y la posibilidad de que familiares intentaran contactarme allí. Se había informado a seguridad que no proporcionara información sobre mi horario a los visitantes. Fue una precaución que resultó necesaria. Alrededor de la hora del almuerzo, mi supervisora se acercó a mi escritorio. Tus padres están abajo, dijo en voz baja. Seguridad no los dejó subir como solicitaste. ¿Quieres hablar con ellos? Tomé un respiro profundo. Hoy no. Lidié con esto en mis términos, no en los suyos. Ella asintió, respetando mi decisión sin pedir detalles. Parecen bastante molestos.
Seguridad dijo que podrían esperar en el estacionamiento. Gracias por la advertencia, dije. Cuando salí del trabajo esa noche localicé el coche de mi padre de inmediato. Él y mi madre estaban sentados dentro, escaneando las puertas de salida. Consideré escabullirme por otro camino, pero luego decidí no hacerlo. Esta confrontación ocurriría eventualmente. Bien podría ser ahora en territorio neutral. Mientras me acercaba a mi coche, me vieron y se apresuraron. El rostro de mi padre estaba enrojecido por la ira, los ojos de mi madre rojos por el llanto. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exigió mi padre, su voz resonando en el estacionamiento. No puedes simplemente tomar nuestras cosas y desaparecer. Tomé mis cosas, corregí con calma. Artículos que compré con mi propio dinero. Ese refrigerador estaba en nuestra casa, interpuso mi madre entre lágrimas. El televisor, la mesa del comedor, eso le pertenece a la familia. Tengo recibos para cada artículo, repliqué manteniendo la compostura. Yo pagué por ellos. Son míos. Somos tu familia, gritó mi padre. La familia no pide centavo por centavo. La ironía de su declaración fue casi risible. ¿Cómo ustedes no me pidieron centavo por centavo para un viaje familiar?, pregunté en voz baja. Eso provocó un momento de silencio incómodo. Eso fue diferente, dijo finalmente mi madre. Explicamos la situación. No podíamos pagar 3 boletos. Sin embargo, pudieron pagar el alquiler de un descapotable, señalé. Y por lo que vi en el Instagram de Sofía, bastantes comidas caras en restaurantes y viajes de compras. El rostro de mi padre se oscureció. Está siendo mezquino e infantil. Esto es por unas vacaciones. Desmantelaste nuestro hogar. No, esto no es por unas vacaciones, aclaré. Las vacaciones fueron solo el ejemplo final de mi posición en esta familia. Esto es sobre años de ser tratado como menos importante, menos valioso, menos digno de consideración que Sofía. Eso es ridículo, protestó mi madre. Los amamos a ambos por igual. El amor no son solo palabras, mamá. Son acciones. Y sus acciones han demostrado consistentemente que Sofía es lo primero, cada vez. Continuamos esta discusión circular durante varios minutos hasta que finalmente levanté la mano. He dicho lo que tenía que decir. Solo tomé lo que me pertenece. Dejé documentación que prueba mi propiedad. No voy a volver. No puedes simplemente cortarnos, insistió mi padre, su ira dando paso a algo que parecía casi miedo. Somos tus padres. No los estoy cortando, expliqué. Estoy estableciendo límites. Cuando estén listos para reconocer cómo me han tratado y hacer cambios genuinos, podemos hablar sobre construir una nueva relación. Entré en mi coche ignorando sus continuas protestas, y me fui viéndolos encogerse en mi espejo retrovisor. 3 días después, Sofía apareció en mi lugar de trabajo. A diferencia de mis padres, ella tomó un enfoque diferente, esperando tranquilamente junto a mi coche sin la confrontación dramática que mis padres habían intentado. Bonito apartamento, dijo cuando me acerqué sorprendiéndome. Pregunté hasta que alguien me dijo la zona a la que te mudaste. Conduje hasta que vi tu coche esta mañana. Eso es un poco acosador, comenté abriendo mi puerta. Tiempos desesperados, se encogió de hombros. ¿Podemos hablar, por favor? No aquí, sino en algún lugar neutral. En contra de mi mejor juicio, acepté reunirme con ella en una cafetería a unas pocas cuadras de distancia. Cuando nos acomodamos con nuestras bebidas, me miró con una expresión que no pude descifrar. «Están muy molestos», comenzó. «Me imagino que sí», respondí. Su manitas, cajero automático y saco de boxeo emocional que vivía con ellos se ha ido. Ella hizo una mueca. ¿De verdad lo ves así? ¿De qué otra manera debería verlo, Sofía? Me dejaron atrás para unas vacaciones en las que claramente podían incluirme. Ese fue solo el último de una vida de momentos en los que yo era el bicho raro. No me di cuenta, dijo suavemente. Quiero decir, sabía que eran más duros contigo, que esperaban más de ti, pero no vi cómo todo se sumaba. Porque te estabas beneficiando de ello, señalé. Ella no lo negó, lo que me sorprendió. Quieren sus cosas de vuelta, dijo en su lugar. Papá está hablando de acciones legales. Me reí sin humor.
Que lo intente. Tengo recibos para todo lo que tomé. Yo pagué por todo, no ellos. La casa se ve vacía, admitió. No me di cuenta de cuánto de lo que había era realmente tuyo. Aparentemente ellos tampoco. Simplemente asumieron que todo en su casa les pertenecía, independientemente de quién pagara por ello. Sofía jugueteó con su taza de café. Están diciendo que les robaste por celos por el viaje a Hawái. Pueden decir lo que les haga sentir mejor, respondí. La verdad está en la documentación que dejé. ¿Siquiera la miraron? Papá la tiró a la basura, admitió. Pero yo la saqué más tarde y la revisé. Es mucho dinero el que gastaste en la casa. Sí, lo fue. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que ella preguntara. ¿De verdad no vas a volver? No a esa situación. No. Me merezco algo mejor que ser tratado como una idea de último momento en mi propia familia. ¿Qué hay de mí?, preguntó con una voz pequeña. Sé que he sido privilegiada, pero sigues siendo mi hermano. Consideré su pregunta cuidadosamente. Eso depende de ti, Sofía. Estoy construyendo una vida donde soy respetado y valorado. Si quieres ser parte de esa vida, tendrás que reconocer la dinámica que existía y no perpetuarla. Ella asintió lentamente. Me gustaría intentarlo. Mientras nos despedíamos, ella me abrazó con vacilación. Por si sirve de algo, te extrañé en Hawái. No fue lo mismo sin ti. Fue el primer reconocimiento genuino de cualquier miembro de la familia de que mi ausencia importaba. No era mucho, pero era algo. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, tenía 3 mensajes de voz de mi madre en mi teléfono de trabajo, cada uno más desesperado que el anterior, culminando en amenazas sobre reliquias familiares que supuestamente había tomado, no lo hice, y advertencias sobre destruir a la familia. No respondí. La familia, tal como había existido, ya estaba rota, lo había estado mucho antes de que yo me retirara de la ecuación. Lo que podría crecer en su lugar estaba por verse. En las semanas que siguieron, me adapté a una rutina en mi nuevo apartamento. Cada día el espacio se sentía más como un hogar, no solo por los artículos físicos que había traído o comprado recientemente, sino porque era verdaderamente mío. Tomaba decisiones basadas únicamente en mis preferencias, desde el color de la cortina de la ducha hasta la disposición de los muebles. Por primera vez, no estaba considerando cómo mis elecciones serían juzgadas por mis padres o comparadas con los gustos de Sofía. Me uní a un gimnasio de escalada local, algo que había querido probar durante años, pero nunca había priorizado. Empecé a cocinar para mí mismo, experimentando con recetas en lugar de conformarme con las preferencias de mi familia. Incluso adopté un gato del refugio local, un tabby gris tranquilo y digno al que llamé Arquímedes, que parecía tan agradecido por nuestro hogar tranquilo como yo. En el trabajo sentí una nueva confianza que fue notada por mis colegas y supervisores. Libre del constante desgaste emocional de mi situación familiar, encontré energía para soluciones creativas y oportunidades de liderazgo que antes habría evitado. Mis padres continuaron sus intentos de contactarme a través de canales cada vez más creativos. Cuando bloqueé sus números, llamaron desde nuevos. Cuando filtré sus correos electrónicos, crearon nuevas cuentas. Enviaron cartas a mi lugar de trabajo, hicieron que amigos accidentalmente se encontraran conmigo, y una vez incluso hicieron que me entregaran una pizza en mi apartamento con una nota rogándome que los llamara. Mantuve mis límites firmemente, pero sin malicia. Devolví las cartas sin abrir. Saludé a sus amigos cortés pero brevemente antes de excusarme. Disfruté la pizza, pero ignoré la nota. Cerca de 6 semanas después de mi mudanza, recibí una visita inesperada en mi apartamento. El hermano de mi padre, mi tío Miguel, que siempre había sido amable conmigo, pero vivía al otro lado del país, estaba en mi puerta. Tu madre me llamó llorando, explicó después de que lo invité a entrar. Dijo que habías robado todo y desaparecido. Me imaginé que debía haber más en la historia. Tomando café le expliqué la situación, los años de favoritismo, la explotación financiera y las vacaciones a Hawái que finalmente me habían abierto los ojos. El tío Miguel escuchó sin interrupción, ocasionalmente asintiendo con una expresión sombría. Cuando terminé, suspiró profundamente. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendido, dijo.
Ricardo siempre tuvo un punto ciego cuando se trataba de tu hermana, incluso cuando eran niños. Le he mencionado el desequilibrio un par de veces a lo largo de los años, pero lo desestimó. ¿Te diste cuenta?, pregunté sorprendido. Era difícil no darse cuenta, especialmente como alguien de fuera que solo los veía a todos un par de veces al año. El contraste era bastante marcado. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. A veces la gente no reconoce los patrones tóxicos hasta que hay consecuencias. Su validación significó más de lo que esperaba. Aquí estaba un miembro de la familia que había visto la situación claramente y entendía mi respuesta. 2 días después, mis padres intensificaron sus esfuerzos. Estaba saliendo del trabajo cuando los vi esperando en el estacionamiento de nuevo. Esta vez, su comportamiento era diferente, menos enojado, más desesperado. Por favor, solo 5 minutos, suplicó mi madre mientras me acercaba a mi coche. A regañadientes acepté. 5 minutos aquí en el estacionamiento. Queremos que vuelvas a casa, comenzó de inmediato. Cualesquiera que sean los problemas que creas que tenemos, podemos resolverlos en familia. No creo que tengamos problemas, mamá. Si tenemos problemas serios, y no se resolverán volviendo a un ambiente donde soy constantemente devaluado. Mi padre se adelantó. Mira, lo hemos discutido y nos damos cuenta de que pudimos haber mostrado algo de favoritismo hacia Sofía a lo largo de los años. Fue el primer reconocimiento, aunque leve, que habían hecho, pero tomar todas tus cosas y desaparecer sin previo aviso fue una reacción exagerada, continuó, socavando su perspicacia momentánea. Heriste profundamente a tu madre. Nos avergonzaste frente a los vecinos. La casa parece saqueada. Tomé lo que me pertenecía, repetí por lo que pareció la 100ª vez. Y dejé una explicación detallada. Esas cosas eran parte de nuestro hogar, insistió mi madre. Un hogar que ayudé a construir y mantener mientras era tratado como un extraño, repliqué. No voy a tener esta discusión circular de nuevo. No han escuchado nada de lo que he dicho. Te escuchamos, insistió mi padre. Te sentiste excluido del viaje a Hawái. Lo entendemos. Planearemos otras vacaciones y te incluiremos la próxima vez. Su completa incomprensión de la profundidad del problema era casi impresionante. Esto no se trataba de unas solas vacaciones. Se trataba de una vida de mensajes sutiles y no tan sutiles de que yo era menos importante, menos querido. Esto no se trata de Hawái, dije con firmeza. Esto se trata de 28 años de favoritismo constante y de darme por sentado. Una promesa de vacaciones no soluciona eso. Entonces, ¿qué quieres?, exigió mi padre con frustración evidente en su voz. ¿Dinero? ¿Es esto algún tipo de extorsión? No quiero su dinero, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Quiero el reconocimiento del patrón. Quiero un cambio genuino. Quiero respeto. Te respetamos, protestó mi madre débilmente. Sus acciones dicen lo contrario. Nuestra conversación continuó en esta línea hasta que finalmente revisé mi reloj. Sus 5 minutos han terminado. No tengo nada más que decir hasta que estén listos para escuchar de verdad. Mientras me alejaba, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por la relación que podríamos haber tenido, pero también orgullo por mi capacidad de mantener límites a pesar de su presión. La semana siguiente recibí un correo electrónico de Sofía pidiendo que nos reuniéramos de nuevo. Esta vez, nos encontramos en un parque cerca de mi nuevo apartamento, caminando por un sendero arbolado mientras hablábamos. Todavía están molestos, comenzó ella, pero de manera diferente ahora. Menos enojados, más confundidos, creo. ¿Confundidos acerca de qué?, pregunté. Acerca de por qué esto es tan importante para ti. Siguen diciendo que no entienden por qué estás magnificando todo. Negué con la cabeza. Ese es exactamente el problema. Ni siquiera pueden verlo. He estado pensando en lo que dijiste, continuó Sofía, sorprendiéndome acerca de cómo nos trataron de manera diferente. Y tienes razón. Nunca tuve que ganarme nada. Todo me fue dado mientras tú tenías que trabajar por cada pedacito de reconocimiento. Su admisión fue inesperada. Esa no debe haber sido una realización fácil. No lo fue, estuvo de acuerdo.
He estado mirando hacia atrás a nuestra infancia, nuestros años de adolescencia, todo. Y viéndolo a través de tus ojos. Es incómodo. Me beneficié del desequilibrio sin cuestionarlo nunca. La mayoría de la gente no cuestionaría una situación que les beneficia, señalé. Eso no lo hace correcto, respondió ella. He estado tratando de hablar con mamá y papá al respecto, pero se ponen a la defensiva de inmediato. Todavía están obsesionados con las cosas que te llevaste. Porque es más fácil estar enojado por los electrodomésticos perdidos que examinar su comportamiento durante décadas, sugerí. Sofía asintió lentamente. Les dije que necesitan escucharte de verdad, no solo esperar su turno para hablar. Aunque no estoy segura de que lo entendieran. Mientras volvíamos a nuestros coches, Sofía dudó. Extraño a mi hermano, dijo simplemente. Y lamento no haber visto lo que estaba sucediendo todos estos años. Fue lo más genuino que me había dicho. Aprecio eso, respondí. Tal vez podamos construir algo nuevo, algo más saludable. La siguiente confrontación vino de un lugar inesperado. Una noche recibí una llamada de un número que no reconocí. En contra de mi mejor juicio, contesté. Alejandro, soy Bárbara de al lado, la vecina de tus padres. La anciana que había vivido al lado de nuestro hogar familiar durante 15 años sonaba preocupada. Tus padres le están diciendo a todo el mundo que les robaste y abandonaste a la familia. Quería escuchar tu versión. Le expliqué la situación brevemente, enfatizando que solo había tomado lo que había comprado personalmente. Pensé que podría ser algo así, dijo ella. Tu padre siempre fue rápido para presumir cosas nuevas, pero nunca pareció mencionar que venían de ti. Recuerdo cuando instalaste ese hermoso juego de patio el verano pasado. Él estaba presumiendo de eso en nuestra barbacoa de barrio como si lo hubiera elegido él mismo. Eso me resulta familiar, estuve de acuerdo. Bueno, por si sirve de algo, no todos creen su versión de los hechos, dijo con firmeza. Varios de nosotros notamos a lo largo de los años cómo te trataban a ti versus a tu hermana. No era correcto. Fue extrañamente validante saber que incluso extraños relativos habían observado la disparidad que mis propios padres se negaban a reconocer. Aproximadamente 2 meses después de mi partida, ocurrió la confrontación final. Mis padres aparecieron en mi apartamento sin previo aviso. Sofía debe haberles dado mi dirección, aunque no pude enfadarme con ella por ello. Cuando abrí la puerta a su golpe inesperado, se metieron dentro antes de que pudiera oponerme. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo mi padre, mirando alrededor críticamente. ¿Con todos nuestros muebles? Mis muebles, corregí, como los recibos que dejé mostraban claramente. Queremos resolver esta situación, dijo mi madre, sentándose en mi sofá sin invitación. Esto ha durado lo suficiente. Estoy de acuerdo, respondí con calma. Han venido a disculparse por los años de favoritismo y a asumir la responsabilidad por la dinámica familiar tóxica que crearon. Mi franqueza los tomó por sorpresa. Intercambiaron miradas. Pudimos haber cometido algunos errores, admitió mi padre a regañadientes. Todos los padres lo hacen. Pero esta reacción extrema es injustificada. ¿Lo es?, pregunté. Porque me tomó literalmente retirarme a mí mismo y todo lo que he contribuido a sus vidas para que siquiera reconozcan que podría haber un problema. Eso me parece un problema bastante arraigado. Estás distorsionando las cosas, protestó mi madre. Siempre te hemos amado. El amor no es suficiente, mamá. El respeto, la justicia, la consideración, esos también importan. La paciencia de mi padre finalmente se rompió. Basta de esta charla de terapia. Queremos nuestras cosas de vuelta. El refrigerador, el televisor, los muebles. Pertenecen a nuestra casa. Caminé a mi escritorio, recuperé una carpeta y se la entregué. Aquí hay copias de cada recibo, extracto bancario y factura de tarjeta de crédito que muestra que compré esos artículos con mi propio dinero. Nunca fueron suyos para empezar. Elogió la documentación, su rostro poniéndose más rojo por el momento. Mi madre miró por encima de su hombro, su expresión cambiando de indignación a confusión mientras veía la evidencia. Pero pensamos, comenzó ella. Pensaron mal, dije simplemente.
Asumieron que todo en la casa era suyo porque nunca reconocieron o valoraron mis contribuciones, al igual que nunca me reconocieron o valoraron a mí. Mi padre cerró la carpeta de golpe. Esto no ha terminado, amenazó débilmente. De hecho, sí lo está, respondí. No tienen ningún reclamo legal sobre nada de lo que me llevé. Si quieren seguir con esto, podemos involucrar a abogados, pero les aseguro que no les gustará el resultado. Se fueron poco después, derrotados por hechos que no podían disputar y una verdad que aún no estaban dispuestos a enfrentar por completo. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, no sentí triunfo, solo una triste certeza de que quizás nunca entenderían realmente lo que se había perdido. No refrigeradores o televisores, sino la relación con su hijo que podría haberse construido sobre el respeto mutuo en lugar de la explotación. 6 meses pasaron y el verano se convirtió en otoño, luego en invierno. En ese tiempo mi nueva vida tomó forma de maneras que no había anticipado. Mi apartamento se convirtió en un verdadero hogar, lleno no solo de las posesiones materiales que había reclamado, sino con nuevos artículos elegidos específicamente para este nuevo capítulo. Cada compra, desde el arte para las paredes hasta los libros para las estanterías, representaba una elección hecha únicamente para mi satisfacción en lugar de para ganarme la aprobación o satisfacer las necesidades de otra persona. El crecimiento profesional siguió a mi evolución personal. En el trabajo acepté una promoción a líder de proyecto, una posición que antes podría haber rechazado por miedo a que me quitara demasiado tiempo de mis obligaciones familiares. Mis colegas notaron el cambio en mí, una nueva confianza, una disposición a hablar, una comodidad en mi propia piel que había faltado antes. Lo que más me sorprendió fue cómo mi círculo social se expandió una vez que estuve libre del constante desgaste emocional de mi situación familiar. Me uní a un club de lectura, comencé a asistir a eventos comunitarios y reconecté con viejos amigos que se habían alejado gradualmente durante los años en que estaba demasiado consumido por el drama familiar para nutrir esas relaciones. Entre esas nuevas conexiones estaba Isabella, una arquitecta paisajista que conocí en un evento de voluntariado para el parque local. Nuestra relación se desarrolló lenta y reflexivamente, construida sobre el respeto mutuo y la comunicación clara, cualidades que ahora reconocía como esenciales en lugar de opcionales. Eres diferente a la mayoría de los chicos con los que he salido, me dijo una noche mientras cocinábamos juntos en mi apartamento. Eres tan intencional en todo. La forma en que escuchas, la forma en que expresas lo que necesitas. Es refrescante. Aprendí de la manera difícil lo que sucede cuando las relaciones carecen de límites claros y comunicación honesta, expliqué compartiendo parte de mi historia familiar. Su pérdida es mi ganancia, dijo ella, simplemente apretando mi mano. Mi relación con mi familia inmediata evolucionó de maneras impredecibles durante esos meses. Mis padres pasaron por varios enfoques: ira, culpa, negociación y finalmente una aceptación tensa de que nuestra relación había cambiado fundamentalmente. El contacto era mínimo pero no completamente cortado. Ocasionalmente mi madre enviaba un mensaje de texto sobre un evento familiar o una reunión festiva. Yo respondía con educación, pero mantenía mis límites, rechazando invitaciones que se sentían como intentos de arrastrarme de vuelta a viejos patrones en lugar de construir algo nuevo. Lo que me sorprendió fue el alcance de la familia extendida. El tío Miguel se mantuvo en contacto regular, llamando cada pocas semanas para ver cómo estaba. Mi abuela, que siempre había sido discretamente solidaria pero deferente con mis padres, comenzó a enviarme cartas escritas a mano que reconocían la dinámica familiar a su propia manera sutil. Tu abuelo era como tu padre, escribió en una carta. Siempre haciendo favoritos con tus tías. Ojalá hubiera sido más valiente al abordarlo entonces. Estoy orgullosa de ti por defenderte de una manera que yo nunca hice. Mi prima Valeria, que siempre había estado más cerca de Sofía, se puso en contacto a través de las redes sociales. Nunca me di cuenta de cómo te trataban, escribió. Pero mirando hacia atrás, era tan obvio. Siento no haberlo visto antes. Estas conexiones se sintieron sanadoras de una manera que no había anticipado. Reconocimiento de los miembros de la familia que reconocieron la verdad de mi experiencia incluso cuando mis padres no pudieron. El cambio más significativo se produjo en mi relación con Sofía. Aproximadamente 4 meses después de mi partida, me llamó con noticias inesperadas. Me mudé, dijo, una mezcla de orgullo e incertidumbre en su voz. Tengo mi propio apartamento. Estoy pagando mi propio alquiler.
Ese es un gran paso, respondí. Genuinamente feliz por ella. ¿Qué lo provocó? En parte tú, admitió. Verte construir tu propia vida me hizo darme cuenta de que estaba atrapada en este extraño papel de niña a los 26, pero también las cosas se pusieron raras después de que te fuiste. Mamá y papá comenzaron a centrar toda su atención en mí, y fue asfixiante. Finalmente entendí una pequeña fracción de lo que estabas hablando. Comenzamos a reunirnos regularmente para tomar café o cenar, construyendo una relación de hermanos que por primera vez existía independientemente de la influencia de nuestros padres. No siempre fue fácil. Sofía tenía años de comportamiento condicionado que desaprender. Pero era auténtico de una manera que nuestra interacción anterior nunca lo había sido. Hablan de ti todo el tiempo, me dijo durante una de nuestras cenas. La casa se siente vacía sin todas las cosas que compraste. Mamá sigue diciendo que el nuevo refrigerador que tuvieron que comprar no funciona tan bien como el viejo. ¿Alguna vez reconocen por qué me fui?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Realmente no. Lo enmarcan como si fueras hipersensible o estuvieras pasando por algún tipo de fase, pero creo que en el fondo lo saben. Simplemente no pueden admitírselo a sí mismos. El desarrollo más dramático se produjo alrededor de la marca de los 6 meses de mi partida. Mi madre llamó un domingo por la tarde, su voz inusualmente vacilante. Nos gustaría hablar, dijo. Tu padre y yo, sin agenda, sin demandas, solo hablar. Acepté reunirme con ellos en un lugar neutral, una cafetería tranquila a medio camino entre nuestros hogares. Cuando llegué ya estaban sentados, luciendo más pequeños, de alguna manera menos seguros de lo que recordaba. Gracias por venir, comenzó mi padre rígidamente. Lo apreciamos. ¿Qué querían discutir?, pregunté directamente. Mi madre tomó un respiro profundo. Hemos estado pensando y hablando con un consejero. Eso me sorprendió. Mis padres siempre habían descartado la terapia como algo para gente débil. Sofía lo sugirió, explicó mi padre correctamente, leyendo mi expresión. Dijo, necesitábamos perspectiva externa. La cosa es, continuó mi madre, no nos dimos cuenta. No vimos cómo nuestro comportamiento te afectaba. No era un reconocimiento completo, pero era más de lo que nunca habían ofrecido antes. No estamos diciendo que hicimos todo mal, agregó mi padre rápidamente. Pero reconocemos que hubo un desequilibrio en cómo te tratamos a ti y a tu hermana. Y te extrañamos, dijo mi madre simplemente. La casa no es lo mismo sin ti en ella. O sin todas las cosas que compré, no pude evitar preguntar. Mi padre se ruborizó. Eso no es justo. Sí, extrañamos las comodidades, pero extrañamos más a nuestro hijo. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo terreno que nunca habíamos explorado antes. Escucharon más de lo que nunca habían escuchado, aunque los viejos patrones defensivos surgieron periódicamente. No comprendieron completamente la profundidad del daño hecho, pero lo estaban intentando. Torpemente e imperfectamente, pero intentándolo genuinamente. Nos gustaría empezar de nuevo, dijo mi madre mientras nos preparábamos para irnos. No fingir que no pasó nada, sino construir algo nuevo. ¿Estarías abierto a eso? Consideré su pregunta cuidadosamente. Estoy abierto a intentarlo, dije finalmente. Pero con límites y expectativas claras. No volveré a la vieja dinámica. Eso es justo, concedió mi padre. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el extraño viaje de los últimos 6 meses. Había salido de casa sintiéndome enojado y subestimado, decidido a crear distancia entre yo y la fuente de mi dolor. Lo que no había anticipado era cómo esa distancia crearía espacio para la curación, no solo para mí, sino potencialmente para todos nosotros. No me hago ilusiones de que una conversación en una cafetería haya resuelto décadas de patrones familiares disfuncionales. El verdadero cambio requeriría tiempo, esfuerzo y acción constante de todas las partes. Habría retrocesos, reacciones defensivas y momentos difíciles por delante. Pero por primera vez enfrenté esos desafíos desde una posición de fuerza en lugar de necesidad. Había construido una vida que era satisfactoria en sus propios términos. Había creado límites que protegían mi autoestima. Había descubierto que la familia, ya sea biológica o elegida, debería ser una fuente de apoyo y respeto, no un drenaje de tu espíritu.
La lección más valiosa que aprendí a través de esta experiencia fue que a veces irse no es un final, sino un comienzo. A veces lo más valiente que puedes hacer es negarte a aceptar un trato que te disminuye, incluso cuando ese trato proviene de aquellos que se supone que te aman más. Y a veces ese rechazo se convierte en el catalizador de un cambio que nunca habría ocurrido de otra manera. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres. Quizás construyamos algo más saludable de lo que había antes. Quizás mantengamos una conexión distante pero cordial. Quizás eventualmente vuelvan a los viejos patrones y tendré que retroceder de nuevo. Lo que sí sé es que enfrentaré lo que venga desde un lugar de respeto propio y límites claros. Ahora sé mi valor y no me conformaré con ser el último pensamiento de nadie otra vez, ni siquiera de mi familia.